Hola, soy Alexis Argüello Sandoval, desde el pasaje María Núñez del Prado, rodeado de libros que desesperan. Y en esta ocasión les traigo este librín, que es, bueno, es un librote en realidad, de cuentos completos de Virgilio Piñera. Piñera es un escritor cubano que ha vivido mucho tiempo exiliado entre Argentina y otros países, ¿no? Precisamente. Colaboró con la revista Sur, tuvo intercambio igual de correspondencia con Borges, para Cabrera Infante es así uno de los grandes escritores cubanos que han sido postergados en su momento durante lo que ha sido la revolución, porque en un inicio era pues así, se quemaban las cosas, lo perseguían por puto además a Piñera. Extrañamente él tenía una de estas cosas que era un personaje, ¿qué se puede decir? Reacio, descuidado en sí mismo con su forma de vestir y demás. Además que él leía mucho, claro, obviamente, pero si bien hacía aquello, pues él era reacio, por ejemplo, a montarse bibliotecas, ¿no? Lo que nos deja acá es un texto de cuentos, ¿no? Él ha hecho novela, teatro, pero a mí tengo un especial gusto por el cuento, y es así que terminé justamente adquiriendo, ¿no?, este texto, por ejemplo, el pasado año en la Feria del Libro, la Kiwaki, ¿no?, la fila en La Paz. Son varias, tiene saltos muy grandes Piñera en este caso, en los cuales no publica. Por ejemplo, acá, el mismo índice, lo que nos dice es, por ejemplo, que el primer libro de cuentos es de 1956, el segundo es de 1970, o sea, son años, prácticamente más de una década, ¿no?, sin publicar. Que claro, también hay que ser un poco, no dejarnos llevar mucho por eso, porque como decía, ¿no?, o sea, es esto, el encontrar quién termine publicándolo, ¿no? Mismo Cabrera Infante ayuda en cierta medida que, como digo ahora, la obra esté canonizada allá, incluso en Cuba e incluso afuera, ¿no? En su mismo libro de Cabrera Infante, Vidas para leerlas, le dedica un capítulo hermoso, ¿no? De donde extrae incluso eso de que Piñera no tenía biblioteca y odiaba eso, ¿no? Que vivía en casas así, pues escondiéndose, hasta que, claro, ¿no?, incluso terminó colaborando en revistas allá, y al inicio lo recibieron bien con esto de la revolución, pero luego no, fue de los más perseguidos, ¿no?, tristemente. Además que hay un par de relatos en los cuales, si bien está presente el homosexualismo, pero es así, pues no le dedica más que 2 oraciones dentro de un párrafo, por así decir, y ni siquiera llegando a ser grotesco, ¿no?, dentro de aquello, ni ser enteramente visual, ¿no?, sino siempre siendo metafórico, o sea, como no sé si precisamente como queriendo expulsar si bien más que su homosexualidad en este sentido, lo que es los problemas, ¿no?, que le terminó acarreando y demás, en este sentido de declararse ser lo que era, ¿no?, en este caso que era Piñera, además escritor, ¿no?, así visto así de forma pues bastante triste, relegado y demás. Y como decía, por eso sus cuentos juegan con aquello, con esta esperanza siempre frustrada. Hay un cuentazo acá que lleva por título El filántropo, y en este cuento lo que sucede es la historia de un tipo el cual quiere casarse, va a pedirle a su jefe en la empresa que le preste un monto de dinero. Entonces le dice, ¿por qué ese monto? ¿Por qué no le doy más? Así, y él dice, está usted bromeando, ¿no? Y el personaje dice, no, el jefe le dice, no estoy bromeando. O sea, ¿qué le parece si le doy 1 millón, no? Y él le dice, se atraganta, ¿cómo que? No, hablo en serio, lo único que tienen que hacer es copiar 1 millón de veces su frase, la frase de quiero que me preste este monto, señor, y yo lo hago. Y le dice, claro, ahí ya lo toma en serio, como que si se estuvieran burlando de él, y no, incluso le ofrece un despacho y demás, ¿no? Y luego en sus cartas lo que va contándole a su novia, cómo con el tiempo va perdiendo
cayendo casi en la locura, en la monotonía y cada vez más cerca de su objetivo. Primero duplica esfuerzos porque en tal cantidad de días y dedicaba tal cantidad de horas a esto, comiendo, durmiendo y demás, podía llegar a cierto número, ¿no? Pero luego duplica, triplica los esfuerzos y ya, ¿no? Incluso en las cartas ya termina repitiendo, ¿no? Este pedido al jefe. Es una cosa así bastante dura, ¿no? Lo que ocurre con este texto. Y bueno, en este caso el filántropo es así uno de esos cuentazos, ¿no? Incluso el primero con el que comienza, que es así una declaración de intenciones, al igual que es la caída. En este cuento lo que sucede es, son dos alpinistas, los cuales están ascendiendo el pico de una montaña, pero de repente lo que ocurre es que pues les termina fallando el equipo, ¿no? Y ambos terminan cuidándose cada quien sus partes más preciadas, por así decir, ¿no? Uno sus ojos, otro su barbilla, que según ellos cada quien era la parte más hermosa que tenía cada uno de ellos, ¿no? Y lo que sucede con Piñera dentro de este cuento es eso, lo dicho, ¿no? Cada quien va desmembrándose hasta que es esto último, ¿no? O sea, los ojos de uno de los personajes terminan viendo que la quijada del otro es lo último, ¿no? En llegar a despeñarse prácticamente. Y claro, es así con que terminaba, es gracioso, ¿no? Cada quien que termina considerando lo más importante que tiene, no solamente dentro de su cuerpo, ¿no? Sino dentro de su persona, incluso dentro del conjunto. Los cuentos juegan con lo que es el relato breve, porque hay cuentos que no llegan ni a una página y otros cuentos que son llegan incluso pues no sé, pues a ser incluso casi novelas cortas, ¿no? Sí hay algo, eso sí, que no me gusta dentro de alguno de los textos de Piñera, que es este conflicto moral. A veces los terminan rematando con ellos en una especie de moraleja. Solamente yendo a este cuento que me parece uno de los mejores, el filántropo, al final y después así como que, pero si uno hace aquello debería pensar en esto. O sea, chicos, además tienen que entender que si están asumiendo hacer esto pueden llegar a ocurrirlos esto otro, ¿no? O sea, jugando con una especie de fábulas y ya, o sea, cuando hay cosas que se pueden acabar anteriormente, ¿no? Por eso yo creo que es quizá más cuestión de gustos, si bien por estilo no me parece así lo mejor que se puede hacer. También tiene cosas muy lindas porque juega igual con lo fantástico, ¿no? Tal vez igual dentro de su relación que tuvo con Borges, terminó teniendo igual este tipo de gusto, ¿no? Por lo fantástico. Y lo que sucede con esto es pues que hay cuentos en los cuales pues terminan comenzando de una forma y luego ya se hiperbolizan, ¿no? Ya se exagera sobre lo que termina aconteciendo, ¿no? Hay un cuento que él escribió en 1946 que titula El infierno y que dice esto, ¿no? Y aquí ya igual, quizás se note más aquello que les dije, ¿no? Ese no llega ni a la página, por ejemplo. El infierno. Cuando somos niños, el infierno es nada más que el nombre del diablo puesto en la boca de nuestros padres. Después esa noción se complica y entonces nos revolcamos en el lecho, en las interminables noches de la adolescencia, tratando de apagar las llamas que nos queman, las llamas de la imaginación. Más tarde, ya no nos miramos en los espejos porque nuestras caras empiezan a parecerse a la del diablo. La noción del infierno se resuelve en un temor intelectual. De manera que para escapar a tanta angustia nos ponemos a describirlo. Ya en la vejez, el infierno se encuentra tan a mano que lo aceptamos como un mal necesario y hasta dejamos de ver nuestra ansiedad por sufrirlo. Más tarde aún, y ahora sí estamos en sus llamas, mientras nos quemamos empezamos a entrever que acaso podríamos aclimatarnos. Pasados 1000 años, un diablo nos pregunta con cara de circunstancia si sufrimos todavía. Le contestamos que la parte de rutina es mucho mayor que la parte de sufrimiento. Por fin llega el día en que podríamos abandonar el infierno, pero enérgicamente rechazamos tal ofrecimiento, pues ¿quién renuncia a una querida costumbre? Y ya llegando justamente a esto de lo que es el absurdo, ¿no? Por ejemplo, este que es el interrogatorio. ¿Cómo se llama? Porfirio. ¿Quiénes son sus padres? Antonio y Margarita. ¿Dónde nació? En América. ¿Qué edad tiene? 33 años. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Oficio? Albañil. ¿Sabe que se le acusa de haber dado muerte a la hija de su patrona? Sí, lo sé. ¿Tiene algo más que declarar? Que soy inocente. El juez entonces mira vagamente al acusado y le dice: usted no se llama Porfirio, usted no tiene padres que se llamen Antonio y Margarita, usted no nació en América, usted no tiene 33 años, usted no es soltero, usted no es albañil, usted no ha dado muerte a la hija de su patrona, usted no es inocente. ¿Qué soy entonces?, exclama el acusado. Y el juez, que lo sigue mirando vagamente, le responde:
Un hombre que cree llamarse Porfirio, que sus padres se llaman Antonio y Margarita, que ha nacido en América, que tiene 36 años, que es soltero, que es albañil, que ha dado muerte a la hija de su patrona, que es inocente. Pero estoy acusado, objeta el albañil. Hasta que no se prueben los hechos estaré amenazado de muerte. Eso no importa, contesta el juez, siempre con su vaguedad característica. ¿No es esa misma acusación tan inexistente como todas sus respuestas al interrogatorio, como el interrogatorio mismo? ¿Y la sentencia? Cuando ella se dicte, habrá desaparecido para usted la última oportunidad de comprenderlo todo, dice el juez, y su voz parece emitida como desde un megáfono. ¿Estoy pues condenado a muerte?, gimotea el albañil. Juro que soy inocente. No, acaba usted de ser absuelto, pero veo con infinito horror que usted se llama Porfirio, que sus padres son Antonio y Margarita, que nació en América, que tiene 33 años, que es soltero, que es albañil, que está acusado de haber dado muerte a la hija de su patrona, que es inocente, que ha sido absuelto y que finalmente está usted perdido. La realidad en un inicio comenzaba a las 9 de la noche. Después 2 discos de Álvaro Montenegro también, y recién con Karen también grabamos el año pasado un disco